En estos días estaba leyendo la Biblia en mi tiempo a solas con el Señor y cuando el Señor empezó a mostrarme que eso que estaba leyendo era para hoy, yo decía, pero Señor, esto yo creo que no es para todos. Yo creo que esto es solo para los que tienen llamado misionero, a salir a otro país y hacer misiones, ¿no? Y a lo largo de estos días, conforme han ido pasando por aquí diferentes personas y compartiendo, el Espíritu Santo, a través vuestro, de los que habéis compartido, me decía, es que la misión de la Iglesia son las misiones. Y tú eres Iglesia, yo soy Iglesia, y esto se nos ha dicho muchas veces, ¿no? Pero es que es verdad. O sea, la Iglesia, y una de las primeras palabras que yo aprendí en otro idioma, en griego, fue eclesía. ¿Qué significa? A ver, esos chicos de cuarto. Eclesía. ¿En serio? Si yo lo sé, lo tenéis que saber. Gracias. Nuestra Biblia andante lo sabe. Los llamados afuera. Eclesía significa los llamados afuera. Entonces, si tú y yo somos Iglesia, tú y yo somos los llamados afuera. Y eso significa que nuestra misión es la misión. Entonces entendí que esto que iba a compartir hoy no era solo para unos pocos, era para todos, también para mí, ¿vale? Me gustaría que me acompañaras al Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 22. Y como buenos estudiantes, sabéis, o debéis saber, que para entender un texto hay que leerlo en su contexto. Entonces, antes de leer el 22, si tenéis, en la Biblia física se ve más panorámicamente, ¿no? Pero veis que el principio del capítulo, ¿con qué empieza? Con la alimentación de los 5.000, o con los más de 5.000, que digo yo, porque faltan las mujeres y los niños en ese número, ¿no? Pero la alimentación de los más de 5.000. Jesús alimenta a la multitud, después los discípulos se van, Jesús se queda. Aquí no lo dice, yo quiero imaginar que se apartó a orar, que es algo que le gustaba hacer. Y después de eso, ese momento también tan famoso en el que Jesús camina sobre el mar y llega hasta sus discípulos caminando sobre el mar. Y entonces, en este contexto, llegamos al versículo 22, que es donde el Señor me estaba hablando. Y dice, el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado a Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio, pues, la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum, buscando a Jesús. Recuerda esto, buscando a Jesús. Dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios, el Padre. Hasta ahí. Y cuando yo leía esto, me entristecía un poquito. Cuando Jesús les dice, no venís a buscarme por las señales, sino que venís por la comida. Yo decía, qué triste. Qué triste que no le buscaran por los motivos adecuados, ¿no? Esta gente había sido alimentada momentos antes o un día antes por Jesús. Después de esto, algo había sucedido, porque dice que ellos vieron que Jesús no había ido con los discípulos. Entonces sabían que algo había pasado. Cuando le preguntan, Jesús, que ve el corazón, les muestra la condición de su corazón y les dice por qué están ahí de verdad, ¿no? Y la verdad que sentí un poquito de pena, porque pensaba, se están perdiendo lo mejor de seguir a Jesús.
que no es la comida, que no son los milagros, que son cosas buenas, pero no es lo mejor de seguir a Jesús. Entonces me entristecía un poquito, ¿no? Y entonces pensaba, esto me llevaba a pensar, en qué es aquello que nos atrae de la gente. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio para que no te me duermas. Te voy a pedir que si estás casado o tienes novio o novia, pienses cuando le conociste qué es lo primero o lo más en lo que te fijaste. Y no hablo de algo físico, sino qué cualidad dijiste, wow, este es para mí. ¿Qué pensaste? Piénsalo. Y para los que están solteros o con un proyecto, ¿vale? Pensad cuál es esa cualidad que es innegociable, que dices, mi futuro marido, mi futura mujer tiene que ser así. Hay esto sí o sí lo tiene que tener. Puede tener muchos defectos, pero esto lo tiene que tener. Piénsalo un momento, un segundito. ¿Lo tenéis? Hacedme así o hacedme así. Sí, vale. Ok. Iba a compartir lo mío, pero le da vergüenza, así que no lo voy a hacer. Pero me lo podéis preguntar en privado. Venga, va, lo voy a compartir. Sí, porque a él le da vergüenza, pero a mí no. En mi caso, cuando yo conocí a Eliezer, bueno, cuando me fijé en Eliezer, mejor dicho, una de las cosas que me llamó muchísimo la atención es que tenía muy clara su identidad. Sabía quién era. Y lo sigue teniendo, ¿eh? O sea, le da igual lo que pienses de él. Le da absolutamente igual. Y eso es algo que a mí me impactó, porque en mi caso, yo que soy una persona que he tenido muchas inseguridades y he sufrido mucho por el tema de la identidad, eso me impactó. Y muchas otras cosas que no voy a contar. Pero esa es la que me llamó más la atención. Y pensando en esto, y en esta cualidad que tú también tienes en mente ahora, yo pensaba, es que realmente lo que nos atrae de las personas son las cualidades que valoramos o que admiramos. Pero ¿qué pasa? Que si yo no me conozco bien a mí misma, si yo no sé bien quién soy, las debilidades que tengo y qué es lo que más me conviene, seguramente podría elegir mal. Así que, para los solteros, os suelto este consejo, ¿vale? ¿Y por qué pensaba esto? Porque ocurre lo mismo con Jesús. Hasta que no aceptamos nuestra condición, es muy difícil que podamos aceptarle a Él, aceptar que le necesitamos, ¿no? Hasta que una persona no acepta que es pecadora, ¿cómo va a aceptar a Jesús como Salvador? Un poco difícil, ¿no? Y esto pasaba porque después de esto que hemos leído, viene una gran enseñanza de Jesús que todos conocemos, que es cuando Él habla de que Él es el pan de vida. Y les empieza a desarrollar una enseñanza súper profunda. Pero mira, si vamos al versículo 66, al final del capítulo, es para mí uno de los momentos más tristes del Evangelio. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Aparte de los 12, Jesús tenía más discípulos, ¿vale? Entonces estos dice que volvieron atrás y ya no andaban más con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y aquí nuestro querido Simón Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero entonces llegan a un punto en el que lo que Jesús les propone, yo soy el pan de vida y yo soy el único que os va a saciar, para algunos eso es demasiado fuerte. No están preparados para aceptarlo, ¿no? Y yo pensaba, qué pena, porque después de todo lo que Jesús había hecho por ellos, le dejaron. No, aquí no dice que sus seguidores le dejaron, dice sus discípulos. O sea, había gente que había estado aprendiendo de él, que le había seguido, pero le dejaron. Y pensaba en Jesús
Jesús era Dios, era omnisciente, y él sabía que eso iba a pasar. Él sabía que muchos de los discípulos ya no andarían más con él, y aún así invirtió su tiempo en ellos. Sabía que de esos más de 5.000 que alimentó, muchos no iban a creer en él, solo le iban a buscar por la comida, y aún así los alimentó. Y entonces, pensando en todo el Evangelio, Jesús sanó a tanta gente, liberó a tanta gente, hizo tantísimos milagros sabiendo que muchos le iban a dejar, que no le iban a seguir, que no iban a permanecer, y aún así lo hizo. Perdonó muchísimos pecados, conociendo que muchos de esos a los que había perdonado iban a volver al pecado otra vez. Y llegó a la cruz y murió sabiendo que muchos, y seguro que puedes pensar en alguien que se haya apartado de su camino, o alguien a quien tal vez alguna vez le has predicado y no ha querido escucharte. Él murió pensando en esas personas también, y aún así lo hizo. No sé si tú serías capaz, o yo, de hacer algo sabiendo que no va, entiéndeme, que no va a servir. Yo no sé cómo Jesús no se frustró haciendo todo esto sabiendo que muchos le iban a dejar, que le iban a buscar solo por los motivos equivocados. Y yo me preguntaba, entonces, ¿por qué? Sí, por amor, pero ¿por qué? Si yo sé que te voy a predicar y tú no vas a creer, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Para qué voy a alimentar a esta multitud si luego no me van a seguir? Y me hacía estas preguntas y me venía a la mente este pasaje de Lucas 4, 18 y 19. Ahí está hablando Jesús, está leyendo a Isaías y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y es que Jesús, por supuesto, su principal objetivo, ¿cuál era? La salvación, ¿no? El perdón de pecados. Pero no era el único. Él también vino a sanar a enfermos, también vino a liberar a los cautivos, también vino a resucitar a los muertos. Vino a todo eso también. No era el principal objetivo, pero también vino para eso. Y básicamente el método de Jesús para después predicar el perdón de pecados, para después predicar acerca de la salvación, su método era la compasión. Y él hizo todo eso. Alimentó, sanó, perdonó, liberó, sabiendo que muchos no iban a aceptar el regalo de la salvación. Porque Jesús era y predicaba el Evangelio completo. Y esto es lo que a mí el Señor me venía hablando, que a menudo olvidamos de vivir y de predicar el Evangelio completo. Somos cristianos, evangélicos, la mayoría pentecostales, y creemos en el Evangelio completo. Y Jesús a día de hoy sigue queriendo hacer milagros. Todavía sigue queriendo sanar enfermedades. ¿Quiere decir que va a sanar todas nuestras enfermedades en nuestra vida terrenal? No, pero a veces sí. Entonces, él era y vivía el Evangelio completo y predicaba el Evangelio completo y pensaba en esto y en cómo nosotros, todos los que estamos aquí, Dios nos quiere retar y recordar y animar que debemos de vivir en nuestra propia vida y predicar el Evangelio completo, aunque muchos le rechacen. Y eso significa a veces pues trabajar con frustración y trabajar y alimentar a los hambrientos, aunque después rechacen a Jesús.
Y a veces, no sé tú, pero yo a veces me he enfadado cuando hemos hecho a lo mejor algún acto evangelístico o alguna campaña y hemos dado chuches a los niños, les hemos hecho juegos y hemos hecho cosas, y entonces vienen los niños, pero cuando empiezas a hablar de Jesús, ¿qué pasa? Estampida, se van. Y yo me enfadaba y decía, qué fuerte la gente, qué interesados, ¿no? Pero Jesús no veo que se quejara. Él lo hacía igual. Y yo pensaba, ¿y por qué no lo hizo al revés? Primero predicas y luego les das de comer, ¿no? Es una buena técnica. Pero yo pensaba, nunca lo he probado, no sé tú. Intenta predicarle a 5.000 personas que llevan una semana sin comer. Y dime si crees que te van a escuchar. Entonces, no van a poder escucharte porque el rugido de su tripa se lo va a impedir. Entonces, pensaba en esto, ¿no? Y os quería compartir algunas fotos, no sé si están preparadas. Mi primer y único viaje misionero, por ahora, porque estoy a la espera del segundo, fue a Burkina y fue increíble. Y si no has ido nunca a Burkina, te recomiendo que lo hagas. Los viajes a corto plazo son para toda la iglesia, como dijo Tis. Yo lo creo. Y una de las cosas que me impactó fue que la mayor parte de lo que hicimos, sí, fuimos a la iglesia, sí, predicamos, hicimos cultos de niños, pero el grueso de todo el trabajo que hicimos ahí fue de provisión. Y este es un ejemplo. No están acostumbrados a las fotos, por eso no los vas a ver sonreír la mayoría de veces, pero estaba feliz, ¿vale? Esa mochila está llena de material escolar y es un ejemplo, ¿no? Les hicimos fotos a todos los niños apadrinados, que hay más de 400 niños apadrinados, y fuimos a llevarles los regalos de sus padrinos. Y fue provisión, porque empezaba el cole y necesitaba material escolar. Pasa la otra. Esto es un grupo de pastores y pastoras también. Y lo que ves ahí es un saco de arroz para que su familia coma durante un mes. Y son pastores, les dimos Biblias también, de verdad, os lo prometo. Pero también les dimos comida. Porque entendíamos el evangelio completo. Pasa a la siguiente. Eso fue en un culto de niños. Nosotros, el método Jesús, le dimos la vuelta. Primero hicimos el culto de niños y después los alimentamos. Y eso a mí me impactó al principio y yo le dije a Jenny, la misionera, Jenny, ¿pero esto no es un poquito de chantaje? Como que, bueno, tenéis que venir al culto para que luego os den de comer. Y ella me decía, precisamente no, esto es el evangelio completo. Les queremos dar de comer, pero también les queremos alimentar el alma, ¿no? Entonces, muchos vienen por la comida, pero se quedan por el evangelio. Seguramente, si habéis hablado conmigo alguna vez sobre esto, yo no puedo parar de hablar de Burkina porque me impactó, ¿no? Pero cuando yo llegué el primer día, fuimos a la iglesia y yo me esperaba pues una iglesia, bueno, en África, pero una iglesia, no sé. Y cuando llegué, los únicos adultos ahí éramos nosotros y los pastores. Todos los demás eran niños. Niños de menos de 10 años, niños. La alabanza la llevaban los niños. No había ujieres porque no lo necesitan por ahora, pero toda la iglesia eran niños. Y una de las iglesias que son a lo mejor unos 30, 35, eran niños. Los miembros de la iglesia eran niños y eso me impactó. Y esos niños empezaron a ir a estos eventos, a los cultos de niños, a comer. Sus mamás, sus papás los mandaban, ¿ves?, que te den de comer. Pero se quedaron por el evangelio. Entonces, ese es el evangelio completo. Pon la última. Y esto ya es otro día en otra iglesia. Eso es en el patio de una casa. La casa de los pastores tiene un patio y en ese patio está la iglesia. Y es la iglesia de niños, prácticamente todo niños. Entonces, me venía a la memoria, ¿no?, todas estas fotos y todas estas vivencias y experiencias que yo pude vivir. Y decías que es verdad, Señor, tu evangelio es completo y no podemos ser
tan incoherentes de querer meter la salvación a veces a la fuerza cuando el estómago está vacío. Y hay personas que están realmente sufriendo, ya sea por hambre, sea por un problema emocional, psicológico, sea que están con un problema familiar, no importa, la gente está sufriendo. Y queremos que acepten a Jesús, pero su dolor es demasiado fuerte. Y muchos de los que estáis aquí, algunos, tal vez tenéis un claro llamado a pastorear una iglesia o apoyar a vuestros pastores, pero otros tal vez no. Y decís, bueno, y cuando yo salga de aquí, ¿qué hago? Alimentar a la multitud. Y a lo mejor, cuando salgas de aquí, estudias, qué sé yo, medicina, enfermería, derecho, cualquier otra cosa, y esa va a ser tu multitud. Y primero tendrás que alimentarles para luego presentarles a Jesús, el evangelio completo. Porque mucha gente no va a escuchar sobre el pan de vida si primero no le das el pan físico. Entonces, como voy súper bien de tiempo, mi marido me ha dicho que no me pase el tiempo, pero yo le he dicho es que nunca llego yo al tiempo. Me gustaría que pudiéramos orar. Entonces, poneos de pie y poneos de 2 o 3, grupitos de 2 o 3 personas. Ahora, poneros. Grupitos de 2 o 3 personas. Y me gustaría que pudierais orar unos por otros, como eclesía, que somos iglesia, y que oramos unos por otros también. Sobre todo por 2 cosas. La primera, para que la persona por la que vas a orar viva y predique el evangelio completo. Y la segunda, para que en este tiempo que te queda aquí, que no sé cuánto es, que tengas y recibas la dirección del Espíritu Santo para saber cuál es tu multitud. ¿Vale? Entonces, orar en esta dirección, vamos a orar en esta dirección y ya con esto acabamos, ¿sí? Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Señor, muchas gracias por este tiempo, gracias por tu mensaje, por tu recordatorio, Señor. En esta mañana yo te quiero pedir por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Te pido que puedas hablar al corazón, Señor, que tú puedas trabajar y que esta palabra eche raíces profundas en el corazón, Señor. Te pido, Señor, que nos animes, que nos fortalezcas para vivir y predicar un evangelio completo, que ve la multitud y siente compasión, que ve la necesidad, que no solamente juzga, sino que entiende que hay una necesidad física, real, humana, Señor. Te pido que nos ayudes a cada uno de nosotros a tener ojos compasivos, Señor. Y quiero pedirte también, Señor, que en este tiempo, en estos años, meses, días que nos queden aquí en este lugar, Señor, que tu Espíritu Santo traiga dirección, que traigas dirección para que cada uno identifiquemos cuál es nuestra multitud, a quién debemos de alimentar, dónde, cómo nos tenemos que preparar para llegar a esa multitud que tú tienes preparada para nosotros, Señor. Sabemos que quieres usarnos, aunque no somos merecedores, Señor, pero te pedimos que nos uses, Señor, que nos levantes, que nos dirijas, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén.